Lorencito, ¿cómo estás? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Qué bueno que aceptaste esta invitación. Otra vez, qué bueno tenerte aquí. Qué bueno que me invitaste, por supuesto. Tú sabes que si tú me llamas, yo voy. Tú sabes. Lore, un live bien distinto. Además que hace mucho que no hago lives con hombres. Hombre, Me he dedicado a hacer puros lives con mujeres últimamente es porque, estar a la altura, entonces. exacto. Lore, bienvenido a todo el mundo. Gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar de un tema del cual no soy para nada experta. Estoy aprendiendo. Creo que muchos estamos aprendiendo, pero hay gente que me lleva mucha ventaja y entre esas personas está Lorenzo. Vamos a hablar principalmente de una nueva tecnología que es el blockchain y que del blockchain esta genialidad de tecnología se desprenden una cantidad de cosas muy buenas para la humanidad, o por lo menos algunos tendemos a creer que puede haber acá una oportunidad nueva de reescribir muchas reglas de esta sociedad a partir de este gran invento, descubrimiento para muchos como yo, apenas en desarrollo. Eh, es la disculpa para esta conversación, es el lanzamiento de una nueva aceleradora acá en Miami que pretende impulsar proyectos que estén usando esta tecnología como parte central de sus desarrollos. Algunas otras compañías ya habían estado muy desarrolladas en el mundo del Internet y están utilizando esta tecnología para hacer cosas nuevas. Entonces, pues nada, para mí, yo creo que el primero de muchos lives que haré, ojalá contigo, Lorenzo, y con otra gente que está asociada a esta nueva aceleradora, que ojalá pues ayude a que estos proyectos, como su nombre lo indique, se aceleran. Bienvenido, gracias nuevamente por aceptar esta invitación a este espacio. Cuéntanos, Lore, tengo nuevos seguidores, además vamos a dejar este live guardado, entonces seguramente hay gente que no te conoce a pesar de que eres bien conocido en la escena de emprendimiento en América Latina por todo lo que has hecho en temas de educación desde Tenexiu, por todo lo que Rocker hace en el mundo del emprendimiento y en el mundo de la innovación. Preséntate un poquito, porfa, de todas maneras, para esos que son nuevos en este canal. Súper. Bueno, pues una vez más, gracias por el espacio, por la invitación. Un saludo a todos. Voy a intentar ser rápido. Alguien me dijo que hablo como un loro y que este live no va a ser tan corto como uno podría pensar, así que voy a intentar controlarme, pero tú córtame eso, ya sabes que hay confianza. Un poco para darles así una idea de mi background antes de entrar en lo que estoy haciendo ahorita. Bueno, soy italiano, a nivel personal empecé por ahí, soy italiano, me gradué de hecho en Italia y después me fui y ya no regresé. Estuve viviendo varios años en España y ahora llevo ya casi una década acá en Miami. En España me fui a hacer un doctorado en matemáticas, lo cual de hecho, de casualidad, de repente está muy conectado con lo que vamos a hablar hoy. Y de hecho mi carrera profesional empezó en el mundo de las matemáticas, de hecho en el mundo académico, porque yo daba clase en la Universidad Complutense de Madrid. Y de pura casualidad me metí con un experimento, por así decirlo, me metí en un compañero espacial eh, para manejar proyectos de innovación con un enfoque en lo que se llama transferencia de tecnología. O sea, mi trabajo consistía en encontrar aplicaciones o incluso nuevas compañías que pudieran usar las tecnologías aeroespaciales que se desarrollan en los centros de investigación. Y así fue, digamos, donde di los primeros pasos en el mundo de las tecnologías por un lado y de la creación de compañías por otro lado. Y lo que iba a ser un experimento de 3 meses para luego regresar a las matemáticas, de hecho se convirtió
en un trabajo y sucesivamente en una carrera profesional. Cuando me vine aquí a Miami, encontré los que hoy en día son mis socios en Rocker y de alguna manera juntamos diferentes experiencias, diferentes backgrounds, diferentes historias, incluso diferentes países, para armar lo que es el modelo de Rocker, que es un company builder. O sea, en Rocker nos hemos dedicado durante casi una década en crear negocios en colaboración con emprendedores, con inversionistas y con corporaciones. Crear negocios significa identificar la oportunidad, validarla y cuando ya uno lo tiene claro, crear el equipo, crear el producto, lanzarlo, validarlo, ¿no? Pasar por toda la fase de experimentación y llevar esos emprendimientos hasta que lleguen a una fase de madurez que les permita vivir, digamos, autónomamente, o sea, sin depender de nosotros. Entonces, hemos creado un portafolio de más de 70 startups, de las cuales más de 50 las hemos cofundado. Y entonces, pues, imaginarás la experiencia que hemos acumulado. Hemos trabajado en Estados Unidos y en casi todos los países de América Latina. Hemos trabajado en un montón de industrias, con un montón de personas. Y entonces ahí es donde, digamos, hemos crecido mucho, todos como Rocker y personalmente. Y por último, dentro de Rocker, yo manejo lo que es TenXU, que es una plataforma educativa que lanzamos justamente para compartir todos esos aprendizajes y la metodología, y la lanzamos enfocada en el mercado hispanohablante, porque creemos que es el mercado con mayor potencial y por otro lado es un mercado que todavía necesita ayuda, necesita que se forme, que se cree una cultura, una mentalidad y que la gente vaya aprendiendo cosas que de repente acá en Estados Unidos, en Europa, ya se llevan haciendo desde hace algunos años. Pues en América Latina yo creo que es el momento para que ahora todo eso se lleve ahí, se tropicalice, como se suele decir, y se aplique en un mercado que tiene un potencial tremendo. Lore, y ahí te voy a interrumpir un minuto porque esa es precisamente la razón por la cual yo hago estos lives. En mi participación en Shark Tank, yo llevo toda la vida trabajando con tecnología, toda la vida, digamos que desde el año 2000, y para mí no, yo no concibo un mundo sin tecnología, pues no concibo un negocio que no aproveche la tecnología para crecer, porque eso hace parte como de mi normalidad desde hace muchos años. En mi experiencia en Shark Tank, he tenido sorpresas espectaculares con negocios con poca tecnología, porque también eso debo decirlo. Uno cuando trabaja mucho en esto también se aísla un poco del mundo real y dice, ¿cómo así? ¿No utilizas, no sé, me acuerdo que en estos días no me acuerdo con quién hablaba, al principio, los primeros, pues, las primeras veces que estuve en Shark Tank, era como, llegaba alguien de comida y yo decía, oh, me van a decir que imprimen en 3D, no sé qué, pizza. No, o sea, no todo funciona así en el mundo. También hay negocios de la vida real y a mí me han impactado muchísimo muchas cosas que hace la gente con esos negocios. Pero sí es una realidad que la tecnología es un acelerador, un potenciador de las buenas ideas. Entonces, por eso me parece espectacular hablar de estos temas para a veces públicos que no los tienen en su radar simplemente porque no se han puesto a investigar un momentico o porque nadie les ha hablado de eso o porque de pronto crecieron en un mundo más tradicional, pero que apenas descubren estos mundos de la tecnología y sus poderes, dicen, claro, yo podía hacer esto más grande. Existía la posibilidad de que el negocio que hizo de pronto mis abuelos, mis papás en mi pueblo, porque no tienen que ser solamente en ciudades grandes, sino que pueden estar escondidos en un rincón que nadie conoce, hoy tienen la posibilidad de hacer un negocio gigante sin importar dónde estén. Entonces, por eso hago estos lives, porque hoy nos ve una gente, lo dejamos acá grabado, los estoy subiendo también a YouTube, entonces la idea es esa, que más gente conozca estas tecnologías. Entonces, este conocimiento de Lorenzo, que lo está llevando al mundo a través de TenXU, lo está llevando a Latinoamérica a través de estos canales,
es supremamente valioso y por eso te agradezco mucho nuevamente que hayas aceptado. Entonces quería hacer como esa cuñita porque me parece muy, muy importante que la gente entienda por qué estamos hablando hoy de blockchain, por qué estamos hablando hoy de una aceleradora, más allá de darle visibilidad a esa aceleradora como tal, pues tiene un propósito y es que toda la región y la gente que nos sigue pues tenga esta información. Y yo creo que ha sido una cuña muy importante porque si lo piensas, esta es la única manera en la que vamos a aprender. O sea, ya el modelo de decir, esperemos a que esto se incluya en los libros de las escuelas y luego ya iremos a las escuelas, o mejor dicho, ya nuestros hijos irán a las escuelas porque nosotros ya hemos tenido las escuelas. O sea, no podemos esperar que pase eso. No podemos esperar que se completen esos ciclos para que todo estas nociones se transmitan, ¿no? Y se divulguen. Entonces, yo creo que es casi una responsabilidad la que tenemos de hablar de estos temas porque así es como podemos todos aprender y acelerar la adopción, por ejemplo, de tecnologías como la del blockchain. Una vez más, pienso, si no, ¿cómo uno se enteraría de qué es el blockchain si no es por estos canales? O sea, ya esta generación se lo perdería. Y yo creo que hay muchas cosas que nuestra generación va a vivir que se han generado en esta misma generación. Entonces, no es como antes, ¿no? Que uno aprovechaba o disfrutaba de cosas que venían de atrás. Acá no, aquí generamos y disfrutamos y posiblemente vemos incluso el fin de un ciclo adentro de la misma generación y es gracias a esta comunicación en tiempo real. Lore, y se siente como yo me siento como en los 90. O sea, yo me siento como en la época en la que apareció el Internet y a mí, literal, me llamó un día mi papá. Yo ya vivía acá en Estados Unidos y me llamó mi papá y me dijo, Gorda, ¿tú por qué no averiguas eso de la autopista de la información? Y yo, ¿de qué? De la autopista de la información. Estaba hablando del Internet. En ese momento, acá, yo vivía en Boston, en los supermercados te regalaban, no me acuerdo si incluso hasta de pronto te lo vendían, yo creo que lo regalaban, el CD-ROM de América Online, que tú le metías al computador, te instalaba un programita y conectabas literalmente la línea del teléfono. Seguro hay gente que nos está oyendo y dice, ¿qué es eso tan raro que están hablando? La línea del teléfono y tú te conectabas a esa autopista de la información que era el Internet. Y eso era como un momento en el que yo dije, ¿qué es esto? Yo me acuerdo que un par de amigos míos estaban en MIT en programas distintos de tecnología y yo los llamaba y yo les decía, explícame qué es un servidor, explícame, no entiendo qué quiere decir ese concepto, como que hay una cosa que está en un lugar que no es acá, pero yo me conecto ahí. Yo te digo, Lorenzo, que yo me siento en ese momento. Cuando hablamos del blockchain, es como si uno le abrieran una puertica chiquita, uno mirara ahí y uno dijera, ah, por ahí hay toda una locura que tiene el potencial de cambiar el mundo. Entonces hablemos un poquito de eso, Lore, porque o sea, te estabas presentando, contaste sobre tu experiencia, sobre la experiencia de Rocker, pero yo creo que ahora es el momento de que hablemos un poquito del blockchain. Rápidamente, hagamos una mini intro sobre esta tecnología y vámonos rápidamente a hablar de la aceleradora, etcétera. Perfecto, mira, tengo un montón de cosas que mientras ibas hablando estaba apuntando mentalmente. Pero empecemos por lo del Internet, el nuevo Internet. Estoy totalmente de acuerdo, yo también siento ese sentimiento. Y creo que lo que has contado es muy anecdótico y describe bien el momento en el que nos encontramos, porque de alguna manera, si lo piensas, está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una tecnología que tiene un potencial global, así que todo el mundo, tarde o temprano, va a usar esta tecnología. Es una tecnología que de alguna manera todavía está en las manos de los tecnólogos, igual que el Internet antes, ¿no? Cuando tú todavía te tenías que preguntar, pero ¿qué es un servidor y cómo me conecto? Y si lo piensas hoy en día, no sé si mucha gente sabe lo que es eso, pero sí sé que no hace falta saber
qué es un servidor y cómo se conecta y cómo para poder utilizar el Internet. Y siento que con el blockchain estamos llegando ahí, o llegaremos ahí. Entonces, la dificultad del blockchain es que nos encontramos en ese momento cuando todavía el énfasis es casi más en la tecnología que en el uso o en las aplicaciones, pero esto está ya transicionando, digamos, a una fase de madurez en la que, como te digo, pues llegaremos a un punto en el que tú prendes la computadora y tú no sabes qué blockchain hay detrás, si es que hay blockchain o no. Tú simplemente vas a disfrutar de los beneficios de esa tecnología. Y estamos llegando ahí. También otra cosa, pensando un poco en la curva de adopción, primero decir que el blockchain no es una tecnología nueva, ahí con cariño y confianza te tengo que corregir, no es una tecnología nueva, es una tecnología que lleva décadas. Lo que pasa es que como todas las tecnologías, desde los paneles solares hasta la nanotecnología, cualquier cosa, la curva de adopción es exponencial y al principio crece muy, muy despacio hasta que empieza a tomar fuerza, llega a lo que se llama el punto de inflexión y ahí es cuando explota. Y entonces estamos en el punto de inflexión porque estamos observando esta explosión ya no tanto a nivel tecnológico, sino como decía antes, a nivel de aplicaciones. Y por eso la gente empieza a hablar de eso. Pero es una tecnología que lleva décadas. Empezó con artículos de matemáticos que estaban escribiendo la teoría detrás de eso y poco a poco se empezaron a ver las aplicaciones. Pero ha habido aplicaciones incluso antes del Bitcoin. Ahora, el Bitcoin ha sido, yo creo, lo que trajo esta tecnología digamos, a las masas. O sea que la gente empezó a hablar de tecnología blockchain por el éxito que empezó a tener el Bitcoin, también por las polémicas detrás del Bitcoin. Y durante mucho tiempo yo creo que la gente incluso se equivocaba y pensaba que blockchain era Bitcoin y Bitcoin era blockchain, lo cual no es cierto. Bitcoin es una criptomoneda que usa como tecnología el blockchain, pero el blockchain tiene muchas más aplicaciones. Un blockchain, además. Y tiene un blockchain, un tipo de blockchain que es que es el Bitcoin, pero efectivamente, uno, cripto y blockchain no son lo mismo. El cripto usa el blockchain, pero blockchain puede hacer otras cosas. Y dos, hay muchas tecnologías blockchain. Y cada vez más, de hecho, se siguen lanzando nuevas tecnologías y de repente podemos hablar un poquito también de eso, quizás con la excusa de conversar sobre Algorand, ahorita lo podemos introducir, pero entonces, volviendo al tema, el punto es, estamos en ese momento de explosión y la explosión se debe al hecho de que ahora ya empezamos a ver las aplicaciones y entonces es cuando la gente empieza a preguntarse, pero ¿qué es esto? Quiero entender más, ¿no? Y me alegro honestamente de ver que ya se está saliendo de todos estos discursos sobre cripto. Blockchain no es solo cripto, cripto no es solo volatilidad, ¿no? Hay muchos mitos que yo creo que es el momento de aclarar y entonces, bueno, para eso también estamos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, entonces, ¿qué es el blockchain? Y más que el tema técnico, yo quiero explicar justamente el tema del beneficio que trae el blockchain y por qué pensamos que el blockchain sí va a cambiar el mundo para bien en muchos aspectos. Así que la charla técnica de repente nos la ahorramos, pero un poco adrede, justamente para decirles, no hace falta que lo entiendan todo a nivel técnico, necesitan entender el principio y las aplicaciones. En cualquier caso, el blockchain es una manera de registrar data. Existen las bases de datos, que es donde prácticamente uno va escribiendo la data, que puede ser el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la tarjeta de crédito. Cualquier tipo de información se tiene que guardar en bases de datos. El saldo de dinero que tienes en un banco. Exacto, cuánto dinero tienes en un banco, qué dinero mandaste a qué persona, cuándo, cuánto lo recibió, no lo recibió, cuáles fueron las comisiones, cualquier, digamos, byte de información se guarda en algún sitio y esta información se tiene que estructurar y se tiene que proteger, porque en muchos casos es información que tú no quieres que, uno, se manipule, y dos, incluso pues que se haga pública y que alguien pueda entrar y pueda, más que verlo, no solo eso, sino más importante aún, cambiarla, no manipularla, gafarla. Entonces,
Entonces, digamos, eso es un concepto, yo diría, básico, que no depende ni del blockchain ni de las computadoras. Esto es simplemente, existe la data y hay que protegerla. El blockchain lo que trae es una manera nueva, si quieren, de estructurar esa data de una forma en la cual hace muy, muy difícil, para no decir imposible, la manipulación. O sea que cuando la data está escrita en una de estas cadenas que se llama, es prácticamente imposible ir a modificar esa información. Y eso es por todo un tema de criptografía, y ahí entra la parte matemática que mencionaba antes, y ahí, como te digo, yo no creo que sea tan necesario entrar en los detalles técnicos. Es como si te dijera, vamos a hablar del Internet y ahora nos tiramos una hora hablando de HTML o de Java o de C++. O sea, De servidores, no. etc. Entonces, en cualquier caso, entonces, la moraleja es una manera de registrar data y es muy segura. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Eso es importante porque lo que es la seguridad antes se solía tercerizar. Se solía nombrar, Centralizar. centralizar. Exacto, tercerizar en el sentido de que tenías que contar con una figura externa que fuera el garante de que esa información es cierta. Entonces, centralizar, ahora llegamos ahí, pero entonces, porque las dos cosas van de la mano. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mandarte dinero, ¿no? Y hay una información que dice que yo tengo una cierta cantidad de dinero y ahora un paquete de ese dinero se te envía a ti, yo necesito que haya una entidad, por ejemplo, un banco, uno, que lo haga, que mande el dinero, y dos, que sea garante de esa operación. De manera que si tú me dices algo, yo digo, no, mira, el banco está diciendo que yo te lo mandé. Y viceversa, cuando tú recibes el dinero, que es un número en una pantalla de una computadora, tú puedes ir a comprar cosas con ese dinero. Es decir, no, mira, el banco me dice que yo ese dinero lo tengo. Aquí yo tengo un número, pero el banco me garantiza que ese número corresponde al dinero que yo efectivamente tengo. Entonces, digamos que el concepto de seguridad dependía de que existiera alguien que manejara toda esa data y que actuara como garante. Lo mismo, compras una casa, necesitas que el notario diga, sí, la casa es real, sí, Andrés está acá, sí, me ha traído el pasaporte, sí, efectivamente está pagando, el dinero lo mandó. Necesitas que alguien certifique eso, porque si no, en el caso de una disputa, pues tienes que, alguien tiene que poder decir, no, sí, fue cierto, sino, entonces, el tema de la seguridad del blockchain, hace que muchas de estas cosas que estamos diciendo ya no sean tan necesarias, porque entonces la tecnología misma es la que dice, no, sí, esta data es así y es cierta. No hace falta que un notario, por ejemplo, o un banco me lo confirme. Y eso puede cambiar muchas cosas, ¿no? Primero, porque puede agilizar muchos procesos. Ya no necesito depender de terceros para, por ejemplo, enviar dinero o para certificar que yo firmé un documento. Uno, depender. Dos, no necesito confiar en terceros, porque a pesar de que esas instituciones tengan como mandato ser los garantes de la integridad de la información, pues yo soy italiano, tú eres colombiana, la gente que nos escucha, pues, o sea, sabemos que no es así. En demasiados casos, por error o por otras cosas, corrupción o maldad o lo que tú quieras, el garante no actúa como tal y esa data se modifica. Y tercero, entonces, error, corrupción o incluso simplemente hackeo. Puede que alguien, a pesar de que el garante esté haciendo todo lo posible, entre y cambie esa data y, por ejemplo, robe un dinero o cambie un contrato, por ejemplo. Entonces, el hecho de poder contar con algo que no solo es digital, sino que es seguro, tiene un impacto grandísimo a nivel procesos, a nivel roles, ¿no? A nivel industrias. Entonces, con razón, pues hay muchos bancos, ¿no? Hay muchas compañías que se sienten atacados eh, por esta tecnología. Esto es un poco así a nivel, digamos, casi superficial, déjame decir. Si quieres, o sea, podemos entrar en más detalles. No quiero porque mira, son las 8:26 y nos falta mucho tiempo, nos falta mucho contenido. Yo creo que
listo, estamos claros, o sea, el tema de la seguridad puede cambiar. El tema de la centralización, que es, yo creo, la clave del tema, es en lugar de que algo esté centralizado y de ahí se desprende todo lo, pues casi que el poder que esta tecnología le entrega a las personas, el poder el poder de tener el tema de la propiedad intelectual distribuida entre varias personas sin que nadie lo pueda vulnerar. Siempre que yo sea dueño de cualquier cosa y lo tenga registrado en este blockchain, como queda registrado en tantas computadoras, en tantas, digamos, en tantos espacios de ese ledger, no sé cómo decir esto, pues entonces queda garantizado que este post-it es mío y que para siempre, si alguien revende este post-it, pues si se le pone una regla de que yo siempre me quedaré con un pedacito, pues ya queda para siempre. Entonces, creo que ahí hay temas de NFTs que los hemos hablado, que no sé qué tanto queramos entrar en ese detalle. Me gustaría mucho, pero no quiero que nos vayamos demasiado en detalle y que no hablemos de la aceleradora, porque sí creo que es importante para los emprendedores que nos están viendo y que de pronto están pensando que necesitan ayuda, apoyo en salir adelante con estos modelos de negocio, que hables un poquito de cómo funciona la aceleradora y después nos vayamos a hablar del tipo de proyectos que pueden ser interesantes para la aceleradora. Y ahí usamos eso como excusa para hablar de NFT y otros temas que yo creo que son interesantes. Entonces, ¿cómo funciona la aceleradora? Nosotros nos hemos juntado con la Fundación Algorand y con Borderless Capital para armar un programa para ayudar emprendimientos de Miami, de Estados Unidos, de América Latina, lo cual viene siendo Miami, porque Miami es justamente la unión de todas esas cosas, pero incluso de otros lugares, ayudarles a escalar, a crecer. ¿A crecer en qué sentido? Algunos necesitan ayuda desde una perspectiva tecnológica, otros necesitan ayuda desde una perspectiva, por ejemplo, legal o financiera, otros necesitan una ayuda para crecer a nivel negocio, mercado, ventas, tracción. Todas las compañías necesitan crecer de una o varias maneras. Entonces, este programa tiene el objetivo de seleccionar una serie de proyectos. Inicialmente pensamos seleccionar 10 proyectos que nosotros consideremos que tengan potencial y les vamos a ayudar durante 10 semanas con clases, con mentores, con tutoría, con coaching, para que al final de las 10 semanas, primero, estén en un mejor lugar, hayan crecido según sus necesidades, como te digo, producto, venta, financiación, legal, lo que la compañía necesita. Y segundo, un poco como para culminar esto, tenemos también un Demo Day, o sea, un evento con inversionistas para que las compañías puedan enseñar el potencial, el crecimiento obtenido y entonces puedan de repente conseguir inversión para seguir creciendo. Que ahí voy a estar yo. Que tú vas a estar, bueno, tú vas a estar como mentora y como inversionista. Y quiero contar, pues decir algo importante, y es que puede que estén trabajando en el blockchain, puede que estén haciendo lo que sea, pero al final están construyendo un negocio que tiene que ser rentable, tener clientes, o sea, que debe construirse en muchas maneras como un negocio, como cualquiera, que cuando hablo con gente que está muy metida en el blockchain, en temas de blockchain y de NFT sobre todo, he tenido varias conversaciones con, sobre todo artistas o amigos que yo digo, o con gente con la que trabajo y a la que le tengo que pagar por su trabajo y me toca casi que rogarles, me puedes mandar por favor una factura que sé que te voy a pagar en dinero normal, en dólares comunes y corrientes, pero te recuerdo que en este universo normal, no en el metaverso en el que estás viviendo, necesitas todavía plata normal para pagar tu
comida, porque todavía en los supermercados todavía no te reciben ni Ethereum, ni Bitcoin, ni nada. Entonces, eso es algo importante. Puede que estén construyendo, vean, ahí está Margarina, que es con la que tuve esta conversación. Precisamente le dije, Margarita, ¿me puedes mandar la factura? Porque yo sé que estás muy feliz con tus cripto locura, pero necesitas ir a mercar y con este dinero puedes ir a mercar. Entonces, esos negocios de todas formas necesitan, ahí ya vas a hablar de algunos ejemplos, smart contracts. Necesitan clientes que hagan que se trasladen de hacer sus contratos normales a que los empiecen a hacer a través de estas tecnologías y estas compañías. Entonces, muy importante que tengan eso en la cabeza, o sea, que sepan que todavía no se fusionan los dos mundos, todavía hay un mundo real en el que se necesita ese apoyo. No, exacto. Y en general, eh, aunque tú tengas un negocio hipertecnológico, por ejemplo, basado en el blockchain, aunque tú seas el súper tecnólogo que se las sabes todas, que está inventando una tecnología que nadie sabe, si quieres que eso sea un negocio, tienes que entender todo lo demás, cómo funciona el mundo real y cómo buscar clientes, cómo armar un equipo, cómo pagar nóminas, cómo levantar dinero, cómo lidiar con inversionistas. Es decir, hay unas componentes de lo que se podrían llamar tradicionales que no mueren simplemente porque tengas blockchain o porque tengas una tecnología. De hecho, yo creo que eso es un reto grande porque, como estábamos diciendo antes, ¿no? Al principio el énfasis es más en la tecnología hasta que se empiecen a ver las aplicaciones, pero también a nivel de negocios es lo mismo, ¿no? Al principio es más el ingeniero, genio, pero en realidad ahora mismo los inversionistas quieren ver compañías. Entonces sí, que tengas a un ingeniero genio, todo bien, pero si yo te doy plata, al final lo que el inversionista está buscando es un retorno. Y ese retorno, si el negocio fracasa, si no tiene ventas o si te quemas la plata en algo que no deberías, pues ese retorno nunca lo vas a obtener. Entonces, efectivamente hay que entender la conexión entre mundo tecnológico, mundo real, ¿no? Entre las diferentes caras. Y eso para mí es un objetivo del programa que estamos armando, porque digamos que es natural que al ser un programa enfocado en el blockchain, las personas que estén aplicando, en muchos casos tienen un background más tecnológico que otra cosa. Está perfecto. Como te decía antes, el objetivo del programa es ayudar a que las compañías crezcan donde necesitan. En muchos casos, lo que necesitan es no tanto la tecnología o no solo la tecnología, sino justamente todas esas otras áreas. Hoy, de hecho, entrevistamos una compañía y ese fue un poco el feedback, ¿no? de los que estamos en el jurado. Dijimos, esta gente lo que necesita es un coaching profesional. O sea, es alguien que les explique cómo se maneja un negocio, incluso desde una perspectiva, fíjate, psicológica, ¿no? Eran dos chicos extremadamente potentes, o sea, con un talento increíble, pero sí, yo dije, ojo, porque van a poder aguantar la tensión de tener clientes, de tener que pagar nóminas, de tener que rendirle cuenta a inversionistas. Eso requiere de un determinado tipo de carácter, de psicología, lo que se llama la psicología emocional, pero también requiere de, pues, nervios, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que este es un equipo que va a entrar a la aceleradora y para mí esa va a ser mi misión. Yo voy a asegurarme de que reciban ayuda a través de mentores y tutores para complementar ese lado del negocio. Lore, hemos hablado mucho de que esta tecnología tiene el potencial de cambiar el mundo, tiene el potencial de reescribir las reglas en un montón de aspectos. ¿Cuáles han sido o qué tipo de proyectos estás viendo tú que tienen ese potencial? O sea, ¿cuáles son como los lugares en los que uno es el arte? Obviamente el arte y para mí es muy cercano a mi corazón el tema del arte, porque yo invertí en Shark Tank, en una compañía, en la primera temporada en la que participé, en una compañía
que se llama ArtTrade, que lo que ha hecho es un poco democratizar el acceso al mundo del arte de los dos lados. Del lado de los artistas, porque los artistas, digamos que han sido muy aporreados, o no aporreados, han sido muy discriminados, porque un artista, para tener éxito, el mundo del arte es un mundo que es cerrado por definición y por diseño. O sea, y con Pablo en Rocker lo hablábamos el año pasado cuando hicimos el Think Face para ArtTrade. Sí, hay artistas hay galerías que les dejan la obra guardada durante años hasta que se vuelvan famosos, se valorice, y ellos se pueden estar muriendo del hambre literalmente en sus casas mientras estas galerías se aprovechan del contrato que hicieron con ellos. Y entonces ArtTrade está haciendo un poco eso, y por otro lado también está la gente que quiere comprar arte y no puede. Entonces ArtTrade junto a esos dos mundos para lograr que esto pasara. Entonces el internet hizo un poco eso, pero el blockchain llega a ser un nivel más avanzado todavía. ¿Por qué no hablas un poquito de esto? Mira, eso del arte es un ejemplo clave que vamos a discutir, pero yo invito a que las personas que nos escuchan también vayan pensando en cómo aplicar todos estos conceptos a otras formas. O sea, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de cuadros, para hacer ejemplo, pero arte puede ser música. Arte, música, ajá. ¿no? Audiovisuales, incluso pueden ser escritos, textos. Todo lo que tenga una componente creativa, todo lo que tenga un autor, es arte. Entonces, pero pensemos en un cuadro. Tú has tocado muchos puntos, todos cubiertos por el blockchain. El primero es el de la democratización a la hora, por ejemplo, de invertir o de comprar en arte. Si tú quieres comprar un Picasso y no tienes, no sé, $200,000 o lo que cuesta un Picasso, pues no vas a poderte permitir un Picasso. Pero incluso cuadros más pequeños que cuesten $2,000, pues de repente no tienes $2,000. Pues con el blockchain tú puedes tokenizar la obra de arte, lo cual significa prácticamente lo que se hace con las compañías, ¿no? El activo lo divides en cuotas y tú permites que los inversionistas adquieran una o más cuotas por una fracción del precio. Entonces, si el cuadro cuesta $1,000 y tú haces 1,000 cuotas, cada cuota cuesta $1, entonces tú permites que las personas vayan comprando pedacitos de $1, mínimo $1, de ese cuadro. Entonces, eso porque antes también se podría haber hecho, pero entonces antes hubiera requerido millones de contratos, uno, confiar en la gente que ve detrás en el contrato, porque ¿qué pasa? Si ese cuadro se vende, tú tienes que confiar que la persona que te vendió la cuota te avisa y te paga tu parte, ¿no? Entonces, es un rollo. Es un rollo que sí se hacía, se hace y se hacía, pero digamos que requiere de muchos procesos y mucha confianza. Con el blockchain, tú puedes, primero, quedarte más tranquilo, y segundo, automatizar todo eso. Porque entonces tú compras una cuota, esa información está en el blockchain y esa información va básicamente pegada con tu obra. Cuando la obra se venda, automáticamente el blockchain o el smart contract en ese caso, ¡pum!, va pagando a todos los que invirtieron en función de las cuotas que compraron. Entonces, ahí estás añadiendo seguridad y estás facilitando, automatizando un proceso, por lo cual habrá menos errores, habrá menos corrupción y habrá menos, ¿sabes? Que se me olvidó pagarte, ¿no? Cosas así. Entonces, ese es el aspecto de la democratización, es un poco la ventaja para un inversionista. Y eso, como decía antes, no piensen cómo se puede aplicar a otros bienes, incluso, por ejemplo, a casas, ¿no? Uno pues no puede comprarse una casa, pues puedes comprar cuotas. Hay aplicaciones para comprar, por ejemplo, se me apagó la luz, para comprar, por ejemplo, cuotas de tierra, ¿no? Que tú puedes luego alquilar y te quedas con los dividendos. Entonces, piénsalo, virtualmente cualquier activo se puede tokenizar, se puede repartir en... Eso desde la perspectiva entonces del inversionista o del comprador. La ventaja ahora al autor, que a mí me parece aún más potente, honestamente. Yo hago un cuadro. Ese cuadro lo vendo o no, como bien dice, porque
se queda en las galerías, pero digamos que yo tengo la suerte de que encuentro un comprador y lo vendo por $100. Después de 20 años, yo me muero, entro en la leyenda, ese cuadro ahora vale $100 millones y el que lo compró lo vende y a mí, o mejor dicho a mi familia, porque a mis herederos, pues no me toca nada, porque yo ya vendí la propiedad y ahora es tu propiedad y tú haces lo que tú quieras. Ahora, con el blockchain, tú lo que puedes hacer es dejar una componente después de la venta para el autor. De manera que si ese cuadro se vende, el autor siempre va a recibir un porcentaje. Es decir, se le está básicamente garantizando la autoridad al creador de la obra. Y eso puede cambiarle la vida a millones de artistas. Piensa en la música, ¿no? La música, yo compongo una canción, la publico, y luego alguien agarra, usa esa canción en una película, por ejemplo, gana plata gracias a mi canción, pero si no hay alguien, en España es la SGAE, en Italia es la SIAE, acá sinceramente no sé cómo se llama, pero si no hay una institución que va y dice, che, tú usaste esa canción, tienes que pagar los derechos de autor, tú nunca vas a recibir nada. Tú imagínate que esos derechos de autor estuvieran ya metidos en el código de la canción, de manera que en el momento en el que la canción se usa, ya adentro ya está, no, estos son los derechos que me tienes que pagar a mí. Entonces, ahí no hay fallo. Entonces, imagínate, eso es una revolución para todos los artistas. Revolución. Pero como te digo, no solo desde una perspectiva económica, obviamente económica, porque eso está ya haciendo que muchos artistas puedan vivir de eso. Es un modelo que antes no funcionaba. Pero a mí me parece más una revolución a nivel casi filosófico, si quieres. O sea, claro, ética ético, exacto. Y de transparencia. De un tema de transparencia que yo creo que el mundo está cambiando tanto por solamente la revolución de la información, por el solo hecho de que la información esté disponible para todo el mundo, que tiene que ver con la transparencia. O sea, que hay una tecnología que facilita aún más esa transparencia. Imagínate lo que eso obliga. O sea, y yo creo que hay, y yo no sé si me voy a meter en un dilema muy demasiado ético, pues demasiado ético, no, demasiado enredado, y es que a mí me da hasta casi tristeza que el ser humano necesite que esto pase para que nos volvamos un poco más respetuosos y cuidadosos. Sí, pero incluso, mira, sin hablar necesariamente de las personas que se aprovechan de estas cosas, también la realidad es que hay veces en las que, aunque tú quieras ser honesto, por ejemplo, tú compras un cuadro y dices, pues me gustaría que los herederos del artista reciban algo, porque me gusta y quiero apoyar. ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo les envías el dinero? O sea, también, sí. Entonces, un poco para quitarle drama quizás al tema, aunque haya buenos propósitos, es complicado, ¿no? Entonces, por eso tú lo puedes automatizar y si esa información ya va metida en la obra de arte y si hasta se automatizan los pagos de, por ejemplo, las comisiones, lo que sea, ahí es donde dices, entonces es justo, es transparente y además es fácil y por eso se puede. Y es fácil. Claro. Porque se podía hacer antes también, pero ahí, aunque tú dices, es tan difícil, entonces por eso es la revolución, es ética, es filosófica, es financiera. Otra cosa un poco en la línea de esto, para entrar más en el tema de NFT, y lo digo porque quizás mucha gente haya escuchado de eso, NFT también está explotando ahora. Pero entonces, ¿cuál es el punto del NFT? El punto es que en el momento en el que llegó la digitalización, el Internet, puedo sacar una foto con el teléfono, la foto ya no es tangible, es una serie de bits. Esa foto yo te la puedo mandar. La revolución que vivimos fue que, a diferencia de, yo podía copiar
activos digitales, fotos, canciones, videos, sin perder de una manera en la que la copia es perfectamente idéntica al original. Eso se puede, porque yo copio los bits, la secuencia de bits, puedes tener exactamente la misma foto en la misma resolución y son dos copias indistinguibles, no se pueden distinguir. Eso entonces ha abierto un montón de oportunidades, obviamente, lo que decíamos antes, la autopista de la información. Entonces yo puedo sacar una foto y todo el mundo la puede obtener en casas instantáneamente sin tener yo que desarrollar la película, hacer copias, mandarlas, no sé qué. Pero eso abrió también una serie de problemas, que si todas las copias son iguales al original, ¿cómo sé yo de quién es la versión original? Entonces, ahí es donde entran los NFTs. La revolución de los NFTs es que le da una certificación de autoridad a un archivo digital. Entonces, volvamos al ejemplo de los cuadros. Si yo pinto la Gioconda, soy Leonardo da Vinci y pinto la Gioconda. La Gioconda es más difícil copiarla, pero también se La Mona Lisa. O la Mona Lisa se llama en español. Sí. La Mona Lisa. Es más difícil copiar un cuadro de verdad, pero se puede. Pero bueno, hay toda una industria para ver si el cuadro es verdad o no. Los expertos que van a hacer en el análisis del carbono 14, de no sé qué, del pincel y no sé qué, ¿no? Porque es difícil, pero sí se pueden copiar las obras de arte. En el momento en el que tú digitalizas y en lugar de pintar, tú haces un dibujo o una película, una canción con la computadora, ahí el tema de la copia, como te decía antes, es obvio. Ahora, si tú pudieras meter en el archivo, no, este es mi archivo, yo lo hice, lo publiqué hoy, día no sé qué de octubre, y es mío, tú puedes copiarlo y está perfecto, pero el valor de la autenticidad tú no lo tienes, y yo sí. Entonces, para aplicaciones normales, comunes, para que yo te mande a ti una foto de las vacaciones, eso no sirve, no tiene mucho valor. Pero para lo que son activos de colección, eso se ha cambiado el mundo. Porque entonces yo soy un fotógrafo profesional, saco una foto, me parece bien que tú la copies para publicarla en tu página web, para meterla en tu, no sé, librería o lo que tú quieras, incluso para metértela en la casa. Pero todo eso, si tú lo intentas vender, tiene cero valor, porque el comprador solo va a querer comprar el original. ¿Para qué comprar una copia? Si todo el mundo puede tener copias. Entonces, para mí es como liberar el arte, porque entonces tú puedes seguir haciendo copias, puedes seguir distribuyéndolo para que todo el mundo lo aproveche, pero a la hora de pagar para eso, solo una persona va a decidir el dinero, el dueño o el autor, que puede ser lo mismo. Entonces eso ya te cambia la vida. Y por eso, entonces, los NFTs ahora están explotando, porque entonces se están creando un montón de obras que no son difíciles de realizar. Si tú has visto muchas colecciones, ¿no?, de los monos o de cualquier cosa, no es difícil hacer eso y evidentemente no es difícil copiar esas obras. Pero el hecho de que solo haya un original adentro de una colección, eso hace que el precio pueda dispararse, porque entonces es como cualquier colección de cartas de Pokémon, si quieres, como cualquier otra colección, con la diferencia de que es seguro, la autenticidad es segura y que puede que haya muchas copias para que incluso la gente lo popularice, pero eso no tiene valor, solo tiene valor el tuyo. Entonces, para mí eso es increíble, como te digo. Es increíble. Lori, mira, hemos hablado de NFTs, o sea, del arte, hemos hablado pues del arte o de ownership en general, o del arte más allá de los cuadros, el arte, si tú lo describiste bien, o sea, todo lo que tenga un autor, unas canciones, no sé qué. Hablamos de contratos muy rápidamente, de un contrato de cualquier cosa, del certificado de propiedad de cualquier activo, del certificado de un acuerdo entre alguien, incluso hasta de una inversión en una compañía, Eso. para podríamos tener esos acuerdos de inversión, acuerdos de regalías, acuerdos de lo que sea, ahí invulnerables. Nos quedan 10 minutos. ¿Qué otras aplicaciones súper interesantes has visto ahora que estás evaluando esa cantidad de proyectos de algo que sea como más distinto, que no lo hayamos tocado?
Bueno, algo que yo creo que deberíamos de tocar en esta charla es el tema de DeFi, de finanzas descentralizadas. Descentralizadas. Tiene Ujú. mucho el tema de los contratos que dices y también tiene mucho que ver con el aspecto de la centralización y descentralización que mencionaste antes y que no profundizamos, pero me parece importante, ¿no? Entonces, eh, porque también eso es algo que cuando yo lo entendí y no fue la primera vez que escuché este concepto, fue más tarde, me voló la cabeza. Y es el tema de ser tú el dueño de tu dinero. Piénsalo así, tú tienes una cuenta en un banco y en la cuenta te dice que tienes $1000. Esos dólares no los tienes tú. Eso tú tienes un número, ¿no? Eh, en lo bueno y lo malo. Lo bueno es que pasa algo, se te pierde la tarjeta, vas al banco y hay una entidad que reconoce quién eres y te da el dinero y te dice, no, sí, es verdad, aquí pone 1000, yo te doy 1000. Ok, pero también en lo malo. Y lo malo significa, por ejemplo, casos como Venezuela, Argentina, incluso en Italia ha pasado hace poco, incluso un banco relativamente grande, que el dinero desaparece porque te lo quita alguien, el gobierno, el banco, bancarrota, cualquier cosa. Entonces, digamos que el banco finalmente no es tuyo. Si no lo tienes tú físicamente, el dinero no es tuyo. Tú tienes derecho a tener ese dinero, pero ese derecho no siempre pues se realiza. El tema de las cripto es que no, el dinero es tuyo y tú eres el que hace la custodia de tu dinero. ¿Qué significa eso? Que si pierdes las claves de acceso, pues pierdes acceso a tu dinero, pero viceversa, que no dependes de nadie. Nadie nunca te va a poder quitar ese dinero. Entonces, piensen un poco en eso, porque por un lado conlleva mucha responsabilidad, mucha más responsabilidad. No puedes delegar tu responsabilidad financiera a una entidad como un banco. Tú eres el responsable de tu propio dinero, pero por otro lado es tuyo y nadie te lo puede tocar, te lo puedes llevar a donde quieras y nadie te puede decir que no es verdad que tú no lo tengas o te lo puede quitar. Con ese principio, ahora entremos a hablar de DeFi, de finanzas descentralizadas. Aquí acabo de explicar la componente de descentralización, o sea, no hay una entidad que centralice eso, que haga la custodia del dinero o, en el caso de las finanzas descentralizadas, que sea el middleman, ¿cómo se llama? El intermediario, por ejemplo, a la hora de hacer transacciones. Entonces, yo te quiero mandar dinero a ti. El dinero lo tiene mi banco y tú quieres que llegue a tu banco. Ahí están las entidades centralizadas que son las que van a ejecutar esa transacción. En un mundo descentralizado, yo te puedo mandar el dinero que yo tengo en mi cuenta de cripto a tu propia cuenta de cripto. Nadie se puede meter en esa operación y nadie puede dudar de que esa operación es cierta porque está en el blockchain. Yo ya no tengo esa plata la tienes tú. Con eso entonces se empiezan a hacer un montón de cosas. ¿Qué es lo que se hace con el dinero? Se hacen básicamente dos cosas. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Uno, préstamos y dos, generación de intereses. Ese es el concepto de banco. Más de custodiar el dinero, los bancos hacen eso, préstamos, y de hecho por eso incluso ha habido crisis financieras porque los bancos prestaban más plata de la que tenían y por eso se cayó el sistema financiero. Pero básicamente eso es lo que hacen, préstamos e intereses. Ahora, ¿cómo funciona todo eso si no hay bancos de por medio? Ahí entran los contratos inteligentes que tú decías. Entonces, si yo digo, yo te presto plata, eso no hace falta que sea el banco que lo certifique. Yo te presto mi propia plata a ti, ponemos en un contrato en el blockchain y ahí está puesto, me debes esa plata. Obviamente, hay un riesgo de que tú no me la devuelvas, ¿no? Que es el riesgo que tendrías también con un banco. O sea, no digo que eso soluciona todo el problema, pero ya entonces es una conversación más transparente. Ahí hablas de algo que es, yo creo que una reflexión para dejar para otra, una futura charla, pero algo que la gente tiene que pensar y es qué tanto está la humanidad lista para estar descentralizada y para no tener esa autoridad, ese regulador para decir, hey Lorenzo, le debías plata a Andrea, te vamos a castigar porque no se la... Sí, O cómo esta,
Pero mira, wisdom of crowds o esta pero mira, te hago, inteligencia colectiva puede llegar a generar eso, esa autoridad. es un buen punto. Y también te decía antes, el hecho de que tú seas dueño de tu propia plata es una responsabilidad que no sé si muchos van a querer, porque de repente no confían en sí mismo. Pero te hago un ejemplo, porque no queda mucho tiempo y el tema DeFi en realidad es mucho más amplio, solo acabamos de empezar, pero para contestar un poco a eso, hay una anécdota que es otra cosa que también me dio la cabeza cuando lo vi. Porque todo el mundo dice, no, el Bitcoin, las cripto, eso es para el lavado de dinero, es para comprar cosas en el dark web y ta, ta, ta. Mira lo que pasó hace unas semanas. En un exchange, o sea, una plataforma donde puedes comprar y vender criptos, eh, unos hackers entraron y se robaron 650 millones de dólares de las cuentas de los usuarios. Porque sí es verdad que tú puedes quedarte con tus bitcoins, pero también los puedes dejar en el exchange, tu cripto, pero también lo puedes dejar en el exchange por si estás comprando y vendiendo, pues lo dejas en una plataforma. La gente entró a las cuentas de los usuarios, se llevó 650 millones de dólares. Como lo que es cripto, lo que es blockchain, no solo está escrito, sino que es público, los dueños de la plataforma pudieron ver no solo desde qué cuentas salió el dinero, sino a qué cuentas entró el dinero. Lo que hicieron fue publicar los números de esas cuentas en Twitter y en toda la comunidad, pidiendo a los otros exchanges de bloquear esas cuentas, diciendo, esa gente ha metido en esa cuenta unas cripto que no les pertenecen. Si alguien intenta venderte cripto que salga de esa cuenta, no lo aceptes. Con eso, automáticamente hacen que ese dinero robado no se pueda usar. No se puede usar porque es un dinero que lleva números. Es como decir, yo me robo un billete de 100 Claro. y es decir, a todas las tiendas del mundo, cuando te paguen con ese billete, con ese número, no lo aceptes. La diferencia es que al ser digital, eso se automatiza. Y los exchanges pueden decir, yo no voy a aceptar cripto que salga de esa cuenta. ¡Pum! ¿Qué pasó? Los ladrones empezaron a devolver las monedas robadas y pidieron disculpas. Porque ¿qué hacían? No podían usar ese dinero, no lo podían cambiar por ninguna otra cosa. Entonces, eso es un ejemplo un poco para contestar y decirte, uno, no, todos esos ruidos, no, la cripto es para lavado de dinero. No, 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 es mucho más transparente. No se pueden esconder las cosas, no se pueden esconder transacciones. Se pueden esconder las transacciones en cash, nadie ha visto nada, pero no en cripto, uno. Y dos, la pregunta que tú has hecho, ¿está el mundo preparado para un sistema completamente descentralizado? Mi respuesta es, si lo pensamos con cabeza tradicional, de repente no. Pero si entendemos con profundidad lo que es el mundo descentralizado y las nuevas reglas del juego, Nuevas normas, de ajá. repente no necesites tanta administración o tanto policía. Lore, mira, se nos acabó el tiempo. Yo quiero cerrar con dos invitaciones. A ver si tú me haces eco. La primera es a los emprendedores que tengan un proyecto que apalanque esta tecnología, pues a que busquen a Algorand. Ya mientras tú, mejor dicho, lo voy a dejar acá en los comentarios después de cuando guardemos el live. Pero lo vas a poner acá, lo estás escribiendo ahí. Sí, espero escribirlo bien. Dale, y yo lo hago pin y de todas formas, pues lo prometo que lo pongo ahí pues en los comentarios. Eso, yo hago pin a este comentario, pin, ya quedó ahí. Lo otro que es una invitación y es una autoinvitación, es lo que yo estoy tratando de hacer. La gente que tenga esta apertura, es una mega oportunidad para aprender de algo nuevo que tiene el potencial de
cambiar el mundo. Alguna gente nos sigue porque nos ve como líderes en algo. Y si algo le tengo que agradecer yo en la vida es a mi infinita curiosidad hace 25 años. Suena un montón, pero revela la edad. Empezaste joven. Pero hace muchos años, hace 25 años, un poco más tal vez, en que yo dije, yo esto quiero aprender y a mí me gusta este mundo de la tecnología y a mí me gusta esto que está pasando en el internet. Entonces, puede que nos pase lo que le pasó a mucha gente, que le llegó Spotify sin saber por qué y sin entender por qué esto era una maravilla, o que hoy simplemente usan Instagram para ver este live y para ver a gente bailando y entretenerse, o que hoy están creando las cosas como Instagram y no solamente están teniendo un montón de resultados económicos que son lo de menos al final, sino que están teniendo una vida en la que están teniendo la oportunidad de contribuir a lo que es este nuevo mundo. Entonces la invitación es, si no saben nada de blockchain, dedíquenle un tiempo diario a aprender de esto, porque pueden ser, o sea, participar en esta nueva, yo quisiera tener más tiempo libre, o sea, si yo pudiera, pararía todo y solamente investigaría este tema. Entonces, esa sería la invitación mía. Aprendan de esto, entiendan, porque si están empezando un nuevo negocio, el solo hecho de entender esto filosóficamente y con el potencial que que tenemos de reescribir las reglas de todo, sería espectacular que tuviéramos más gente pensando en este tema. Esa sería mi invitación. Oh, súper. Y yo nada más, Andrés, si no nos corta Instagram porque sé que hay un límite, pero rápidamente te invitar a que chequen la web del programa. Les puedo decir, hay $35,000 de inversión por adelantado. Hay 10 semanas de formación con expertos de calibre mundial, incluyendo a la mismísima Andrea Arnau, y hay con inversionistas al final. Es una oportunidad bien interesante y quiero enfatizar el hecho de que seguro que hay gente incluso entre tus followers, mucha gente viene y nos dice, es que estas cosas donde yo vivo no llegan. Estos programas de aceleración, estos inversionistas, ¿no? Estas oportunidades, este dinero, ya no lo hay, ¿no? Yo soy de Bolivia, yo soy de Ecuador, yo soy de lo que tú quieras. No, este programa es para ustedes, es un programa bilingüe, ni siquiera podemos usar la excusa de que no hablan inglés, porque aceptamos equipos en español también. Todas las sesiones las vamos a dar en español también. Entonces, es una oportunidad real y literalmente estamos llamando puerta a puerta para que todo el mundo se entere, que no terminan con las excusas. Es que acá no hay inversionistas, es que acá no hay... No, esto es para ustedes. Entonces, sí lo digo con mucho orgullo porque para mí, cuando empezamos con nuestros socios a armar este programa, para mí esa era una prioridad. Tenemos que asegurarnos de que la gente se entere, la gente que de repente está fuera del circuito, pues que esta vez diga, yo he tenido ese chance. Así que chequen la página, si tienen preguntas me pueden buscar. Y no hemos hablado de Algorand, que es la tecnología principal, pero que sepan que Algorand, que es el socio detrás de él, pues es una tecnología puntera. Si se interesan de blockchain, les invito a que aprendan de Algorand porque van a ver que merece la pena. Y bueno, un gusto, hablamos otra hora. Lore, gracias. Yo creo que hay que programar otro. Este es un tema nuevo para mucha gente, pero a mí no me desanima que la gente todavía no esté toda tan enganchada con el tema, porque eso es lo que más me emociona, es poder llegar y crecer con la gente, porque como le dije al principio, no soy ni cerquita experta, muy curiosa del tema, con una fe
ciega de que esto tiene el potencial de hacer un cambio radical en el mundo. La gente que se acaba de meter al live lo voy a dejar grabado como siempre, lo voy a subir a YouTube, porque mucha gente me ha dicho, ay, súbenlos a YouTube, que YouTube es más fácil encontrarlos y más fácil verlos, dejarlos guardados, etcétera. Entonces lo voy a subir a YouTube. Muchas gracias por tu generosidad como siempre, y nos quedamos corticos. Yo te dije por la tarde, esto no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, pues tendremos más ocasiones. Gracias a todos por el tiempo y les esperamos en la operadora. Y aquí estamos para servirles. Un abrazo a todos, un abrazo a ti, Lore. Nos vemos pronto. Chao. Saludes, chequen la página y voy a dejar todo en los comentarios. Chao. Bye.